Inaugurado en La Habana el primer Congreso Internacional de Patrimonio Cultural. Se desarrolla en la ciudad de Holguín la 30ª edición de las Romerías de Mayo, Festival de Juventudes Artísticas. Estrena obras el Ballet Folclórico de Camagüey durante sus presentaciones en el Teatro Principal de la capital agramontina. Saludos desde La Habana, es miércoles 3 de mayo de 2023 y ya abrimos la emisión centro de la semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Esta mañana quedó oficialmente inaugurado en el Museo Nacional de Bellas Artes el primer Congreso Internacional de Patrimonio Cultural que se extenderá hasta el venidero 5 de mayo. A la apertura del evento asistió el director del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Lázaro Elondou, junto a otros representantes de ese organismo y del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. También estuvieron presentes las funcionarias del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Sara Blanco y Olga Gypsy Fernández. El ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso Grau, la directora del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de nuestro país, Sonia Virgen Pérez Mojena, y el presidente de la UNIAC, Luis Morlote. Según nos reporta la colega Jenis Fleites, en el Congreso participan más de 60 ponentes nacionales y de múltiples países del mundo. El Congreso, organizado por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, está dedicado al centenario del natalicio del artista visual Marta Arjona Pérez, que se cumple en esta jornada y cuya labor a favor de la protección del patrimonio la convirtió en referente internacional. Entre los temas que están siendo abordados en el encuentro figuran la protección y salvaguarda de la diversidad de expresiones que integran el patrimonio cultural, las legislaciones para la protección del patrimonio cultural, los monumentos y sitios históricos, el patrimonio cultural y el cambio climático, la museología y museografía y la protección del patrimonio cultural inmaterial, entre otros. De conjunto con el primer Congreso Internacional de Patrimonio sesionará la reunión de ministras y ministros de Cultura del Grupo 77 más China y el 19º Coloquio Internacional Ernest Hemingway. Y otro importante encuentro cultural también se desarrolla, pero en el oriente cubano. La ciudad de Holguín acoge la 30ª edición de las Romerías de Mayo, Festival Mundial de Juventudes Artísticas, que reúne a lo mejor del arte novel en nuestro país y otras naciones. Con el título Herencias Sonoras, la Orquesta Sinfónica de Holguín protagonizó el concierto de apertura de la 30ª edición de las Romerías de Mayo en la sala Raúl Camay del Teatro Edisuñol, bajo la dirección artística y general del maestro Oreste Saavedra y la participación de invitados de lujo. Este concierto es para abrir la romería y para mí me siento muy orgulloso que pueda participar en este momento tan importante para la romería y también para la orquesta. Y es la primera vez que hacemos un programa de tanto rigor académico, ¿no? Un programa clásico en todas las de la ley, con un repertorio que ahora mismo está en cartelera en los principales escenarios internacionales. Y creo que ese es uno quizás de los retos fundamentales que hemos tenido este año, además de estar involucrados en un segundo concierto para el día del cierre. Como ya es tradición, los romeros rindieron homenaje a los libertadores de América en la avenida que acoge los bustos de estos héroes y al filo de la medianoche se reunieron para disfrutar el concierto pre-romerías a cargo del trovador Fran Delgado. Que cada año sea una buena romería, que la gente se mate por venir aquí, los artistas cubanos, en el caso de los trovadores, siempre los trovadores tienen una importancia aquí en la romería. Y es como una meca, o sea, es un lugar importante a donde llegar. En la segunda jornada del Festival Mundial de Juventudes Artísticas, las delegaciones participantes atraviesan la ciudad en un desfile que los conduce hasta el Parque Calixto García para celebrar frente al Museo Provincial La Periquera esta gran fiesta del arte joven. Desde aquí parte el principal círculo de Holguín hacia la cima del Cerro Vallado para custodiar durante estos días este encuentro de tradición y modernidad. Una vez más, Holguín vuelve a ser capital del arte joven durante las Romerías de Mayo, Festival Mundial de Juventudes Artísticas. Yadiaini Rojas para el Noticiero Cultural. Luego de esta mirada a dos de los encuentros culturales que se desarrollan por estos días en Cuba, les propongo hacer una primera pausa en nuestro recorrido informativo para cumplir con compromisos promocionales. A la vuelta le hablamos de danza. No abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta.
reunión de ministras y ministros de Cultura del Grupo 77 y China, 4 de mayo, en el Palacio de Convenciones de La Habana, en el marco del primer Congreso de Patrimonio Cultural convocado por el Ministerio de Cultura de Cuba y el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. En el Palacio de Convenciones de La Habana, 4 de mayo, reunión de ministras y ministros de Cultura del Grupo 77 y China, Patrimonio Cultural y Desarrollo Sostenible. Congreso Internacional de Patrimonio Cultural, del 3 al 5 de mayo en el Museo Nacional de Bellas Artes, dedicado al centenario de Marta Arjona Pérez, Servando Cabrera Moreno y Antonio Núñez Jiménez. En el marco del Congreso, sesionará la 19ª edición del Coloquio Internacional Ernest Hemingway. Congreso Internacional de Patrimonio Cultural, del 3 al 5 de mayo. El Ballet Folclórico de Camagüey estrenó varias obras en el Teatro Principal de la ciudad como parte de la jornada Todo por la Danza. Mi colega Aimee Amargós trae los detalles. El universo del baile es de una riqueza inigualable. De ese mundo danzario forma parte el Ballet Folclórico de Camagüey. La agrupación estrenó las obras El Eguá, Agó y Xangó o Bacosó en el Teatro Principal. Piezas que integran cantos y danzas de la santería. Espectáculo como parte de la jornada Todo por la Danza. En esta oportunidad quisimos hacer un programa casi completo con esta proyección hacia los yoruba de la santería cubana y quisimos estrenar una obra sobre todas las cosas, porque como tenemos ahora mismo de práctica varios estudiantes que se van a graduar y a su vez también refrescamos un poco a la compañía que también necesita encontrar motivaciones en estos tiempos para poder mantener a los jóvenes atentos y encauzarlos por los diferentes caminos de enriquecer su proyección y su acervo. También la Cátedra de Antropología de la Danza Ramiro Guerra y la Dirección Provincial de Cultura en Villa Clara le entregaron un reconocimiento especial al director de la compañía, Reinaldo Chemendía. Una nueva entrega del Ballet Folclórico de Camagüey enriquece el repertorio. Oportunidad para reflejar diversos matices de la cultura popular tradicional. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Y de danza seguimos hablando en esta emisión. En la provincia de Guantánamo fue entregado el Premio Provincial de Danza Elfrida Mahler, un galardón que lleva el nombre de la destacada bailarina y maestra norteamericana fundadora de la compañía guantanamera Danza Libre. Una vez más, el Teatro Guaso de la ciudad acogió a los profesionales de la danza en Guantánamo. El motivo, la entrega del Premio Provincial de Danza Elfrida Mahler, un galardón que se otorga desde el año 2001 a reconocidas figuras que defienden y engrandecen esta manifestación artística desde diferentes escenarios. Se premia la creación, que es nuestro primer eslabón, la interpretación y la trayectoria. Este premio, con esta cantidad de nominados, yo creo que es una muestra más de que la obra de Elfrida sigue viva. Nosotros como sus discípulos vamos a seguir haciendo de la danza guantanamera y de este premio un símbolo no solamente para la danza guantanamera, sino para la danza cubana. Por su labor y entrega indiscutible a la danza, no solo desde las tablas, sino desde lo docente metodológico, la maestra Luz Elena Daudinot Batalla recibió el premio Elfrida Mahler por la obra de la vida. Elfrida Mahler, imagínate, es la maestra, el ídolo de nosotros aquí en Guantánamo, y con el nombre de ella, este premio siempre realza todos los valores de la danza, y es el trabajo además de la compañía danzaria profesional. Yo me veo siempre en los resultados que tiene cada una de las compañías, veo el resultado de mi trabajo. De igual forma, el Consejo Provincial de las Artes Escénicas agasajó con el premio Elfrida Mahler por la obra artística del año a los bailarines Felipe Catalá y Rider Pérez, jóvenes con un amplio quehacer creativo, reconocidos ya por su impronta estética dentro y fuera del territorio. Y creo que, amén de ser un premio esperado, también sorpresivo. Y creo que es un premio para reconocer la labor del artista durante un año transcurrido, durante un año de esfuerzo, un año de sacrificio, un año de
de investigación. Gracias a los maestros y profesores que siempre estuvieron a mi apoyo y siempre me exigían, me decían para qué yo podía bailar, y muy contento por recibir ese premio. En esta ocasión, el jurado resaltó la relevancia de cada una de las propuestas y reconoció el impacto de esta manifestación en la escena guantanamera. Con esta distinción se incentiva la creación artística, en tanto se dignifica el aporte de figuras valiosas que enaltecen nuestra cultura. Suselkin de las Morales, Noticiero Cultural. La comunidad de Majagua, reconocida por su tradición cultural, recibió a los participantes en la Jornada Internacional Danzar en Casa. Desde ese territorio de la provincia de Ciego de Ávila recibimos el reporte. Justo en el centro recreativo La Playita del municipio avileño Majagua, tierra donde se baila y se triunfa, llegaron los participantes del certamen internacional Danzar en Casa, siendo acogidos por las máximas autoridades de este territorio, así como gestores de un pueblo con una gran variedad cultural. Yo nunca pensé que iba a tener esta acogida, que iba a tener este impacto, y claro, el reto, porque además ya estamos pensando en expandirlo más, no solamente Majagua. Este año fue dedicado a los bailes tradicionales de Majagua, pero como es la base de nuestra cultura avileña, se queda Majagua, ya a petición hoy de Majagua, pero tenemos interés también en llevarlo a otros municipios y a otras partes de la provincia, hasta que logremos que estén todas en Danzar en Casa. Es necesario explorar nuevos espacios, buscar conexiones con otros puntos desde donde parte el folclore propio que tenemos, quizás buscar, como se ha hecho en México, en otros países de Latinoamérica y de Sudamérica, esos puntos de conexiones que tenemos desde el punto de vista de nuestro folclore y de las maneras de hacer y de asumir la danza. Una conferencia sobre la creación de los bandos rojo y azul estuvo a cargo de los investigadores Ana Prado Gutiérrez y Gilfredo Boan Pina. La tradición de los bailes populares que se enmarcan entre estos dos bandos es evidente en esta zona por sus colores representativos, prevaleciendo en viviendas, entidades y cabinas radial. Pero qué mejor manera de agasajar una jornada dedicada al arte de danzar que ver a estos artistas en escena, luciendo sus atuendos en medio de la alegría y el jolgorio y disputando qué bando es mejor que otro. Hermosísimo, lo que acabamos de ver aquí fue espectacular, verdaderamente. Lo llevo ya grabado y lo voy a promover grandemente allá en el norte de México. Tengo mucho contacto con los grupos culturales de esa frontera y lo voy a promover ampliamente, no solo ahí, sino pues a nivel nacional. Presenciar esta pequeña muestra de sus tradiciones, la verdad que nos deja con ganas de no regresar a nuestro país. Es impresionante toda la cultura que tiene Cuba. Días de celebración se vivió en Ciego de Ávila, territorio donde se augura un futuro prometedor en el movimiento artístico danzario, con proyectos novedosos dentro y fuera de la mayor de las Antillas, siempre en busca de una cultura distintiva y creadora para sus artistas. Yacel Díaz Drago, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de Ciego de Ávila le propongo ir hasta Pinar del Río. La Escuela Profesional de Arte realizó su festival de danza en el Teatro José Jacinto Milanés con un repertorio que incluyó géneros contemporáneos y folclóricos. El Festival Provincial de la Cátedra de Danza de la Escuela Profesional de Arte Pedro Raúl Sánchez Rodríguez de Pinar del Río se realizó en el emblemático Teatro José Jacinto Milanés. Este festival aporta muchísimo para los estudiantes porque aquí participan los niños desde primer año hasta quinto año, o sea, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, donde los niños aprenden lo que es un teatro, lo que es una pata, un cenitar, una luz, y ahí es donde ellos se crecen para llegar a ser grandes bailarines y pasar a la ENA, a ser futuros bailarines. Luego de varios años sin celebrar el encuentro, el público disfrutó con emoción el talento del estudiantado del nivel elemental de danza, con un extenso repertorio que incluyó géneros contemporáneos y folclóricos. Vemos el futuro de la danza en Pinar del Río muy bueno porque estamos avanzando mucho, hay compañías muy buenas a nuestro alrededor y de ellas estamos aprendiendo muchas cosas. Tenemos muchas coreografías, lo mismo de tipos de géneros, timba, folclore, ballet. Estoy muy emocionada porque esta es mi primera vez, muy feliz. Vamos a bailar diferentes bailes como la bruja, que es un baile tradicional mexicano, con otras coreografías contemporáneas y folclóricas. El espacio dedicado al Día Internacional de la Danza fue propicio para contribuir desde la práctica a la formación de los estudiantes de noveno grado que se preparan para los exámenes de pase de nivel a la Escuela Nacional. El desarrollo de este género en vuelta abajo avisora un futuro prometedor para la danza cubana.
Desde Pinar del Río, Jorge Luis Silva, Noticiero Cultural. Este fin de semana concluyó la temporada de la prestigiosa compañía Danza Contemporánea de Cuba en el capitalino Teatro Nacional. El profesor y crítico de arte Ismael Albelo asistió a las funciones y nos propone una reflexión sobre la propuesta en esta emisión del Noticiero Cultural. Bienvenido, Albelo. Gracias. Las manos, esas terminaciones de los brazos, fueron las primeras herramientas que usaron nuestros antepasados para hacer el fuego, cazar y pescar, cubrirse el cuerpo o realizar cobijas duraderas más allá de las cuevas. No hay dudas de su importancia en la evolución del ser humano desde los prehomínidos hasta el Homo sapiens y más allá. Es un potente medio de comunicación y la danza humana per se no ha podido desprenderse de la utilización de las manos. Al contrario, son una fuente de inspiración y un arma expresiva incalculable. Esa historia de las manos y su papel creativo e inspirador movió al griego Yanis Matsis a crear, a partir de un taller con los bailarines de danza contemporánea de Cuba, la obra que resulta el más reciente estreno de esta compañía en su más reciente temporada en el Teatro Nacional, cerrando el mes de abril, Hands On. Proveniente del teatro dramático, más que de la danza, Matsis descubre las potencialidades de estas partes del cuerpo con sus 10 explícitas posibilidades de creación y comunicación. El autor aplica un método coreográfico bastante frecuente al tomar las pautas más significantes descubiertas en el taller organizado previamente con los bailarines para labrar la obra que acredita como su coreografía y así compartir los resultados exitosos o fallidos. El inicio de la obra puede desconcertar al auditorio. Mientras una bailarina canta el Druma Negrita de Eliseo Grenet, una gran fila vertical del fondo del escenario hasta casi proscenio mueve el leitmotiv de la pieza, es decir, manos, a la manera del Buda de 6 brazos de las culturas asiáticas. Efectivamente, un solista convulsiona para luego insertarse a la fila y así se van moviendo los cuerpos en diferentes formatos por todo el espacio escénico, uno de los aciertos, en una fiesta dinámica pero dramatúrgicamente aleatoria. De igual modo, el collage musical es heterogéneo, mientras que el vestuario es uniforme, lo que acentúa lo azaroso de la puesta a explicar las gorgueras al cuello, aditamento, para mí, fortuito, como sucede con otros elementos de la puesta. Pero hay que repetir una y otra vez que los bailarines de danza contemporánea mantienen generación tras generación la proverbial calidad que convierte el milagro en barro, como dijera Silvio Rodríguez, sin querer señalar, por supuesto, que Hands Off como una pieza de barro, aunque de barro se han construido maravillas. No quiero concluir sin mencionar la obra que acompañó el estreno, Polvo, Palabras, Sombras, Nada, del cubano George Céspedes, de quien hace mucho no vemos nada ni se sabe de su proyecto Los hijos del director, uno de los escasos coreógrafos nacionales que se extraña en nuestra escena. Danza Contemporánea de Cuba se dio el gusto, más que merecido, de festejar el Día Internacional de la Danza 2023 con otro estreno mundial y una obra cubana casi de estreno, que también celebró el Premio Nacional de Danza que este año recayó en el coreógrafo holguinero José Antonio Chávez, creador del Ballet de Camagüey. Un feliz cierre al mes de la danza. Gracias. Gracias a usted, Albelo, por su comentario sobre la temporada del fin de semana de la compañía Danza Contemporánea de Cuba en el capitalino Teatro Nacional. Te esperamos en próximas emisiones. Ahora hagamos otra pausa en esta emisión. En el próximo segmento abriremos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedica sus debates a la tradición, trascendencia y proyección del premio literario Casa de las Américas. No cambie la sintonía. En breve estoy de vuelta.
Amantes de la cultura cubana, los invitamos al mega encuentro de bailadores de casino y a hacer la clave de son con las palmas de las manos el domingo 7 de mayo a las 10 de la mañana, simultáneamente en todas las provincias del país, en homenaje al Día Nacional del Son. Cuba haciendo historia rumbo al récord Guinness, retomando el son, bailando casino. Para que bailen casino. Lo decíamos antes de la pausa, esta semana dedicamos nuestra sección Contrapunteo al Premio Literario Casa de las Américas. En un tercer acercamiento a este prestigioso certamen, mi colega Yadiel de la Campa González nos trae los retos y proyecciones de este concurso literario para seguir a la vanguardia del panorama artístico literario de la región. El Premio Casa ha logrado afianzarse como un certamen que reconoce y apoya lo mejor de la literatura latinoamericana y caribeña. No obstante, los tiempos actuales muestran un escenario en el que las personas consumen menos literatura, en gran medida, a consecuencia de la vorágine cotidiana y del consumo de productos cada vez más banales y superficiales. Mantener no solamente el premio, sino toda la labor que hace Casa de las Américas se hace crucial justo cuando todo lo que está más allá de la cultura o más allá de sus linderos invita a la banalización, o sea, hay un avasallamiento de toda reflexión, de toda posibilidad de discernir, de profundizar, de ahondar en los temas, de incluso proponer en innovación, tanto estéticamente como tecnológicamente, como desde el pensamiento, como desde la emancipación misma, ¿no?, del ser humano. Es que la literatura necesita estar siempre siendo alimentada para que la gente perceba que la literatura es una posibilidad de ampliar sus horizontes, sus valores, de conocer a la gente, a otras culturas y todo más. Yo creo que en un momento donde los jóvenes están tan acostumbrados con las expresiones que son muy instantáneas, muy rápidas, la literatura trae la posibilidad de cambiar esto y hacer con que la gente se acerque un poco más, pare un poco más su ritmo de vida para acercarse de otras culturas y de otras formas de pensar. Yo he estado muy atento a esa discusión y descubro que en el siglo XIX, por ejemplo, los escritores se quejaban también de que nadie leía. Nadie lee, ¿qué vamos a hacer? Que nadie lee. Resulta que siempre ha sido la discusión a lo largo de la historia. Es que nadie lee, nadie está leyendo, y ahora con las cosas modernas, y ahora con la fotografía, y ahora con el cine, y ahora con el internet, y ahora con la música, y lo que tú quieras, y ahora con la inteligencia artificial. Pero siempre va a haber un nicho de personas que nacen y que están manteniendo, digamos, este imaginario grande de la humanidad que se llama la literatura. Es contar a la humanidad de la condición humana y que se preserve, digamos, si hay alguna historia de la humanidad que valga la pena, es la historia de la humanidad en los libros que he escrito. Eso es lo máximo. Entonces no importa lo que pase, la literatura siempre va a ser, incluso en la ciencia ficción, permanece, digamos, los libros. Hasta en Fahrenheit 451, que eran perseguidos, el centro de esa novela de Bradbury es la gente que era subversiva leyendo. La subversión puede ser leer, y ahora más que nunca, que ahora los libros se volvieron como casi que un elemento distorsionador, digamos, provocador. O sea, que yo leí tal cosa, y es casi que es prohibido, porque la norma es el TikTok, el Instagram y ese tipo de comunicaciones que son tan instantáneas, y cuando tú lees algo más pesado y algo más fundamental y algo más que tiene más profundidad como humana, los demás quedan atortolados y te empiezan a mirar o a señalar como una persona que upa, este hombre nos está haciendo el cajón, o hay que señalarlo o apartarlo de la sociedad. Casa de las Américas tiene muchísima experiencia en gestión cultural, en trabajo con los libros, y tiene adentro gente muy preparada para que el premio siga adelante, ¿no? Creo que no hay que mejorar nada, simplemente lo ideal sería que el premio Casa de las Américas en cada género, además de publicarse en Cuba, se publicara
en otros lugares, pero eso ya no es decisión de Casa de las Américas, sino de editoriales privadas, ¿no? Los retos para el Premio Casa están trazados: alcanzar nuevos públicos, mantener el intercambio entre las distintas naciones latinoamericanas y seguir en la vanguardia del panorama artístico literario de la región, tal y como fuera concebido 63 años atrás. Yadiel de la Campa González, Noticiero Cultural. Muchas gracias a mi colega Yadiel de la Campa. Yo les recuerdo que usted todavía está a tiempo de participar en el debate sobre la tradición, trascendencia y proyección del Premio Literario Casa de las Américas si nos escribe sus opiniones y criterios a través de nuestro correo electrónico contrapunteonc@cuarte.cul.cu, y también nos puede dejar un mensaje en nuestra página de Facebook que ahora mismo aparece en pantalla. Y de literatura continuamos hablando ahora. La editorial Letras Cubanas presentó en la más reciente Feria Internacional del Libro de La Habana el volumen Jorge Mañach, crítico de arte, selección de la doctora Luz Merino. Se trata de un interesante acercamiento a la obra de uno de los más importantes intelectuales cubanos del pasado siglo. Mi colega Yuris Nórido nos cuenta al cierre de esta emisión. Jorge Mañach, crítico de arte, desde el propio título, y como destacó en las palabras de presentación del volumen el reconocido curador Roberto Cobas Amate, ya se invita al debate. Habría en todo caso que justipreciar los innegables aportes de Jorge Mañach, intelectual de sobradas credenciales, a la cultura cubana, más allá de sesgos ideológicos o discusiones más o menos puntuales. En su ejercicio cotidiano en algunas de las principales publicaciones de su época, Mañach señaló, o en algunos casos vislumbró, muchos de los caminos de la creación artística en el país, en tiempos de cambio de paradigmas, justo cuando se consolidaban las vanguardias, o incluso antes. Este conjunto de textos, seleccionados por la inolvidable doctora Luz Merino, da fe del vuelo, la agudeza, el arsenal teórico que asistían a Mañach a la hora de escribir y publicar sobre acontecimientos y figuras de la vida cultural en la primera mitad del pasado siglo. Puede que algunos, después de años de relativo olvido, no lo tengan claro, pero Mañach, y lo asegura Cobas, es una figura insoslayable de nuestra República de las Artes y las Letras. Y establecido ese punto de partida, que venga la polémica. De cualquier forma, el mismo escritor la alentó siempre. Acercarse a estos materiales será particularmente útil para estudiosos del arte y la cultura en Cuba, pero no fueron textos concebidos solo para especialistas. Se presenta aquí un panorama integrador y motivante que pudiera interesar a cualquier amante de las artes. Publicado por la editorial Letras Cubanas, está a la venta en librerías y se puede descargar en la página Cuba Literaria. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre la inauguración en La Habana del primer Congreso Internacional de Patrimonio Cultural. Le pusimos al tanto del desarrollo de la 30ª edición de las Romerías de Mayo, Festival de Juventudes Artísticas, y le contamos sobre los estrenos del Ballet Folclórico de Camagüey en el Teatro Principal de la capital agramontina. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana para actualizarlos sobre el arte y la literatura en Cuba y el resto del mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.